Vamos a ver en este vídeo cómo se implementa el software Renove Free en una planta fotovoltaica. Ya sea una planta fotovoltaica de pequeño tamaño o de gran tamaño, en ambos casos es posible implementar el software Renove Free para gestionar el mantenimiento de la instalación. Así que lo primero que vamos a tener que hacer va a ser configurar el programa, hacer las configuraciones iniciales y después pasar a crear el árbol jerárquico de activos. La configuración inicial implica todas estas pantallas que vemos aquí, pues vamos a tener que ir configurándolas. De momento, cada cuanto queremos realizar una copia de seguridad, pues lo habitual será querer realizar una copia de seguridad a diario a una hora en la que no estemos en la planta, por ejemplo a las 2 de la mañana. Recordemos que hay que tener el software encendido. Tenemos que configurar el sitio donde se hará la copia de seguridad, dónde, en qué disco lo vamos a volcar, y también cuando queramos exportar archivos CSV, dónde va a ser la carpeta en la que vamos a crear esos archivos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues nosotros decimos que lo queremos hacer en un disco, en este disco. Pues este disco en el que todo el mundo tiene acceso, los diferentes tienen acceso, pues ahí cada vez que exportemos un CSV, lo va a hacer aquí. Pues imaginemos que es ahí donde lo queremos hacer. Imaginemos igual que la copia de seguridad la queremos hacer en un disco externo, que en este caso, bueno, pues lo configuramos aquí. Muy bien. En segundo lugar, vamos a tener que configurar los diferentes email para incidencias, planes de mantenimiento, para los emails donde se reciben la rotura de stock de repuesto o las autorizaciones de compra. En artículos y materias primas, pues como siempre tendremos que dar de alta los diferentes artículos y familias y subfamilias de artículos. Tendremos que crear los cargos relacionados con empleados. Tendremos que determinar, y aquí empieza una parte muy importante, cómo vamos a querer configurar el plan de mantenimiento. Nosotros, en este caso, lo vamos a hacer por sistemas, es decir, las tareas de las órdenes de trabajo nos van a aparecer agrupadas por sistemas. Eso quiere decir que cuando haya varias tareas que pertenezcan al mismo sistema, nos las va a meter en la misma orden de trabajo. Eso lo que hace es que las órdenes de trabajo tengan más tareas, pero haya menos órdenes de trabajo. Si queremos que nos vayan hacia abajo, pues en cada placa nos van las órdenes de trabajo correspondientes a cada placa. Eso parece bastante caótico en una planta de estas características. Aquí tenemos las tablas editables. Sí que será interesante que configuremos la gestión de permisos de trabajo, dependiendo de cómo queramos gestionarlo. Si no queremos hacer la gestión de permisos de trabajo y la seguridad, la prevención de riesgos laborales con Renove Free, pues lo ponemos en básica, y si queremos que todo se encargue de Renove Free, lo pondremos en avanzada. Tendremos también que configurar, meter aquí los medios técnicos de los que disponemos, familias o subfamilias de herramientas. En cuanto a la prevención, aquí tendremos que configurar equipos de protección individual, riesgos, procedimientos de seguridad, candados. Todo esto si queremos gestionar la seguridad. En cuanto a los checklists de seguridad, también, dependiendo de los riesgos, ya hemos visto en algún vídeo cómo se gestiona la seguridad y cómo se configura la seguridad, así que os remitimos a esos vídeos para que lo veáis. Muy bien. Pues una vez que tenemos estas configuraciones hechas, para eso os recuerdo el vídeo de configuraciones iniciales y la importancia que tiene cada una de las pestañas, donde explicamos cada una de estas pestañas pormenorizadamente. Ahora nos vamos a Items, y aquí en Items tendremos en estructura jerárquica por función. Aquí vamos a ver cómo hemos configurado nosotros nuestra planta fotovoltaica. Hemos considerado que nuestra planta fotovoltaica está dividida como en 4 sectores: el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4. Cada uno de estos sectores vamos a tener en ellos 4 generadores fotovoltaicos. Y además de los generadores fotovoltaicos, para cada uno de estos sectores tenemos un centro de transformación y un centro de protección y medida. Estos generadores fotovoltaicos, a su vez, están formados por un inversor trifásico con 3 string, cada uno de estos es trifásico. Tenemos una estructura soporte móvil, porque esto está configurado con un sistema de orientación a 2 ejes en base a un poste
monoposte, y ese monoposte tiene dos giros, giro para la posición del sol a lo largo del día y giro para la posición del sol a lo largo del año. Y después tenemos el cuadro de conexiones de corriente continua. ¿Cómo se divide a su vez el string? Ya estamos en subsistemas, pues cada uno de los paneles fotovoltaicos que forman parte de ese string, que en este caso pues son 30 paneles fotovoltaicos. Esta es una configuración muy estándar hoy en día, en el que tenemos series de 1500 voltios, para que cada panel tiene más o menos unos 50 voltios, son 30 paneles que en serie nos dan 1500 voltios, y en un inversor trifásico pues lo que tendremos será, bueno, es un inversor, pero en realidad son 3 inversores para la fase S, para la fase R y para la fase T, y todo esto también tiene una estructura que tiene un bastidor, cimentación, el cuadro, los 2 motores y el pilar. Este huerto solar, esta configuración de huerto solar, aquí está formado por 4 generadores, pero si en vez de tener 4 tuviéramos 30, pues pondríamos aquí los 30. Los centros de transformación, por los que tengamos, a veces se tiene un solo centro de transformación, a veces se tienen muchos centros de transformación. Entonces, dependiendo de cómo sea esa configuración, pues vamos metiendo más o menos. Pero lo cierto es que esta estructura se puede repetir n veces. Y además de los huertos solares, es decir, las diferentes secciones en las que hemos dividido nuestra planta fotovoltaica, ¿qué tenemos? Pues tenemos una serie de cuestiones que tienen que ver con obra civil, un almacén, un edificio administrativo, un edificio de control y la parcela y vallado. La parcela y vallado a su vez está dividida en caminos, parcela y vallado perimetral. Los edificios pues tienen el edificio general y tenemos la envolvente general y cada una de las salas que componen este edificio. Hasta ahí hemos hecho la división. En el almacén pues tenemos, es un almacén de planta en el que normalmente tenemos repuestos y tal, y aquí pues lo que hacemos es tenemos la obra civil del almacén y la obra civil del almacén, que serán el techo, las paredes, los suelos, etcétera, pero tenemos también la puerta, porque la puerta es un elemento que normalmente es una puerta automatizada, pues en esa puerta también tendremos, la identificamos de forma diferente porque es un elemento que consideramos que puede requerir de ciertas acciones de mantenimiento. Como vemos, bueno, aquí los servicios auxiliares de una planta fotovoltaica pues son la alimentación de servicios auxiliares, datos y comunicaciones, estaciones de medidas meteorológicas, iluminación para rayos, seguridad y vigilancia, todo el tema de cámaras. Tenemos también un sistema de climatización que lo vamos a poner para la nave de almacén, y tenemos el sistema de climatización para oficinas y almacén, y tenemos el sistema de protección contra incendios en caso de que tengamos pues algún sistema de protección contra incendios en nuestra planta. Está básicamente configurado en base a extintores portátiles, no lo tenemos como una red. Pues esto sería las áreas, los sistemas, los subsistemas y los equipos que nos han salido. Aquí lo tenemos desglosado, aquí lo tenemos en forma de árbol o de estructura jerárquica. ¿Y qué será importante que definamos ahora? El mantenimiento que tenemos que hacer en nuestro huerto solar. Esta es la parte, configurar la estructura jerárquica tiene varias soluciones. Muy importante será ver cuáles son las tareas que corresponde hacer en nuestro huerto solar de forma programada. Tenemos que recordar que el mantenimiento de un huerto solar se realiza fundamentalmente por condición, es decir, que no se hacen tareas periódicas como se hacen, por ejemplo, no sé, en una central de ciclo combinado o en una central de carbón, sino que aquí no se hace nada si la instalación no da algún síntoma de que se encuentra en mal estado. Entonces, ¿cuáles son las tareas periódicas? Fundamentalmente son tareas de diagnóstico en base a inspecciones in situ, en general de carácter trimestral, en base a análisis de datos online y en base a unas pruebas específicas que en el caso de una planta fotovoltaica son de 3 tipos. Las termografías, las inspecciones por electroluminiscencia y los análisis de la curva IV. El plan de mantenimiento que a nosotros nos ha salido, bueno, hemos tenido que configurar nuestros protocolos de mantenimiento, y en nuestros protocolos de mantenimiento aquí tenemos pues un montón de
de planes de mantenimiento que nos han salido. Por ejemplo, aquí en el generador fotovoltaico tenemos todo esto que constituirá el plan de mantenimiento del generador fotovoltaico. Tenemos los inversores, y en los inversores tenemos estas tareas que son las que le corresponden al inversor. Y a los string, bueno, aquí los hemos metido en el generador fotovoltaico. Tenemos también pues, otros protocolos que nos han hecho falta, como es por ejemplo el sistema de cámaras, que también tiene sus planes de mantenimiento, y el sistema de videovigilancia. Tenemos también, hemos tenido que crear los protocolos de obra civil en cuanto a qué hay que hacer en los edificios, qué hay que hacer en la sala de procesamiento de datos, etc. Con la parcela y vallado, pues también tiene sus propios protocolos, el camino, la parcela y el vallado perimetral. Una vez que hemos configurado los protocolos, hemos asignado los protocolos correspondientes a nuestros ítems. Es decir, nosotros lo que tenemos es que para, por ejemplo, el generador fotovoltaico, aquí tenemos el generador fotovoltaico, pues al generador fotovoltaico le hemos asignado, si nos vamos aquí a ir o editar, veremos que hemos asignado al generador fotovoltaico el plan de mantenimiento correspondiente al protocolo generador fotovoltaico. Todos estos protocolos que veis aquí están a disposición de los usuarios de R9 Free. El mantenimiento programado es el mismo que hemos visto en protocolos, es decir, que aquí a este ítem le hemos asignado este protocolo de mantenimiento. Una vez que hemos asignado todos los protocolos de mantenimiento que hemos creado, y que, como os digo, están a disposición de nuestros usuarios de R9 Free, de la versión R9 Free Pro, pues, o R9 Free Mobile, ¿qué tenemos ahora? Pues nos vamos a plan de mantenimiento, elabora el plan de mantenimiento y solo hemos tenido que pulsar aquí a borrar y crear plan de mantenimiento. Si pulsamos aquí en borrar y crear plan de mantenimiento y escribimos nuestra clave, en unos pocos minutos lo que se nos genera es este plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento tendría todas las tareas que es necesario realizar de forma programada en todos y cada uno de los elementos que componen la instalación. Fijaros que nos ha salido un plan de mantenimiento para una planta fotovoltaica que es de mediano tamaño. Nos ha salido un plan de mantenimiento muy razonable. Nos ha salido un plan de mantenimiento compuesto por 151 gamas que contienen 1.500 tareas agrupadas por sistemas y que suponen una carga de trabajo anual de 1.319 horas, una carga de trabajo muy razonable. Es decir, en un generador como este, que está compuesto por 4 secciones, pues lo que vemos es que este es un plan de mantenimiento bastante realizable. Fijaros que aquí lo que nos han salido son, si distribuimos esto por frecuencia, ¿cuál es la frecuencia que más trabajo supone, que más trabajo nos lleva? Pues es la frecuencia trimestral. En esta frecuencia trimestral, casi toda, como veis, hay una parte muy importante de esta frecuencia trimestral, pues, en el que hay pues, diversas tareas que realizar en diversos sitios, pero hay quien prefiere hacerlo más frecuentemente y llevárselo a mensual, y hay en cambio otros menos que prefieren eliminar incluso esta frecuencia trimestral y llevárselo a semestral. ¿Qué otras tareas tenemos? Tenemos unas pocas tareas que hay que realizar con carácter mensual, que no son muchas, pero que con carácter mensual pues hay algunas que sí que consideramos necesario llevar a cabo, pero que son en general muy básicas. Es decir, por lo menos esto, tenemos que verificar que no hay, identificar problemas en el momento incipiente. No supone una carga de trabajo grande porque fijaros qué tiempos nos lleva hacer esto. Pues esto nos lleva más o menos una hora. Entonces no parece justificable que tú tengas que demorar estas cosas de mensuales a trimestrales. Ahora, eso sí, si nosotros quisiéramos cambiar la frecuencia de esta de mensual a trimestral, es muy fácil y nos iríamos con las frecuencias de estas tareas a trimestral. Podemos editar tanto las tareas como la gama, para llevárnosla a otra frecuencia diferente. Podríamos, a partir de esto, nosotros, si le asignamos correctamente las fechas de inicio, aquí fijaros que nos han salido todas la misma fecha de inicio, porque es la fecha que aparece por defecto cuando genero el plan de mantenimiento, pero ahora yo tendría que decir en qué fecha quiero realizar, planificar un poquito mi trabajo, y decir en qué fecha quiero realizar cada una de estas gamas.
Y una vez que yo tuviera introducida aquí, por ejemplo, imaginemos que todas estas yo quiero realizarlas, vamos a cambiar la fecha y decimos que las vamos a realizar no el 5 de febrero, sino, por ejemplo, no sé, estas las queremos realizar en marzo, ¿no? El 1 de marzo. Bueno, pues guardamos el 1 de marzo en todas estas que hemos seleccionado y ahora decimos, bueno, pues todas estas las queremos hacer en abril, para repartir un poco la carga de trabajo. Bueno, pues si todas estas, la primera la queremos hacer en abril, el 1 de abril, pues ahora a partir de ese momento, lo que nos va a ir generando es, el 1 de marzo saldrá esta OT, después el resto de las OT saldrán a los 3 meses de esta fecha. Todo eso, como os digo, lo podemos configurar para que las OTs vayan saliendo de forma automática, de manera que no tengamos que preocuparnos por saber, o sea, por hacer nada, sino que simplemente el programa nos va a ir dando la agenda, digamos, la planificación del trabajo que nos corresponda. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, cuál es el trabajo que tenemos que realizar en el mes de marzo, tan solo tendríamos que ir aquí, generar OTs preventivas, le decimos que nos dé las órdenes de trabajo que corresponden al periodo que va entre el 1 de marzo y el 31 de marzo. Esto el programa lo puede generar automáticamente, pero si queremos generarlo manualmente, pues nosotros decimos, vale, tráenos todas las órdenes de trabajo que corresponden a este mes, pues serían todas estas. Si yo ahora quiero decir, vale, yo he visto cuáles son, pero esta no la quiero hacer, y esta tampoco, pues me generaría todas estas OTs, ¿ves? Le damos aquí y nos va a generar todas estas OTs, excepto las dos que hemos marcado, que hemos dicho que no queremos realizarlas. Si ahora nos vamos a gestión de OTs, a consultar OTs, veremos que tenemos esas OTs que acabamos de generar, pues todas ellas las tenemos aquí. Teníamos una avería, que la teníamos de antes, pero tenemos aquí todas estas OTs que acabamos de generar. A partir de eso, cuando vayamos realizándolas, pues no tenemos más que entrar en las dinámicas normales. Tendremos que gestionar, planificarlo, asignarle a algún técnico, etcétera, y después tendremos que ir gestionando, pues a medida que se vayan haciendo, tendremos que ir complementando el flujo de trabajo de una OT. Hemos visto en este vídeo cómo se implementa Renove Free en una planta fotovoltaica. Es importante que os toméis nota de cómo hemos configurado nosotros nuestro árbol jerárquico, porque nosotros este árbol jerárquico lo hemos probado, es decir, sabemos que esto funciona bien. Ahora, si tienes otra opinión y consideras que el árbol jerárquico tiene que armarse de otra forma o que de otra forma es más efectivo, pues a por ello. También piensa que tenemos planteado el mantenimiento preventivo. Fíjate qué fácil sería si simplemente te traes todos estos archivos de carga masiva y en poco más de 15 minutos tienes configurada y todo el mantenimiento de tu planta listo para usar. Si en vez de tener 4 generadores tienes 8, pues nada, no es más que ir duplicando cosas, pero ir configurando para adaptarlo exactamente a la configuración que tú tienes. Pero ¿cuánto tiempo puede llevarte si ya tienes estos archivos en tu poder? Pues te puede llevar minutos, te puede llevar, no sé, imagínate que en el peor de los casos te puede llevar 2 horas, 3 horas, venga, un día. Pero claro, es que de una manera sencillísima tienes configurado no solo tu planta, sino el mantenimiento que tienes que realizar. Así que te animamos que uses Renove Free en tu planta fotovoltaica.